Los estudios Churubusco cumplen 80 años. Creados en 1945 en plena explosión de la cinematografía mexicana, los estudios Churubusco han sido desde ese año un referente para el cine, la cultura, la historia y el arte no solamente de México, sino del mundo. En sus 60,000 metros cuadrados de extensión se han desarrollado y concretado importantísimos proyectos cinematográficos de corte universal y se han generado millones de imágenes que han hablado de nosotros al resto del mundo y que al mismo tiempo han traído el mundo hasta nosotros. En 2025, los estudios Churubusco Azteca cumplen 80 años y la fiesta no podía ser pequeña. No solamente porque 8 décadas son una cantidad considerable, sino porque en esos 80 años, los rostros de México que mostramos al mundo son ya tan variados, distintos, cercanos y reconocibles que desde ahí se refuerza una idea central del cine: conectar y conectarnos con otras historias, otros discursos, otras ideas, siempre a través del arte. Para este podcast Cine Garage, que celebra los 80 años de los estudios cinematográficos más importantes de Latinoamérica, invitamos a Cristian Calónico, director de los estudios Churubusco Azteca. Que comiencen las celebraciones. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada, esto es Cine Garage, aquí cabe todo el cine. Mi queridísimo Cristian Calónico, de verdad me da muchísimo gusto que hayas aceptado esta plática para hablar y celebrar 80 años de los estudios Churubusco Azteca. Bienvenido a los micrófonos Cine Garage. Cristian, me da mucho gusto que estés aquí. No, pues el gusto es mío, de verdad, ¿eh? Agradezco la invitación. Como ya alguna vez te dije, yo veo tus comentarios prácticamente todos los fines de semana en la televisión, entonces me parecen muy acertados la mayor parte de las veces. Alguna vez podemos diferir, pero Bueno, me sí, gusta, bien. me gusta el espacio, me gusta lo que haces. Especialmente conmigo se tiene que diferir siempre, o sea que no te preocupes. 80 años, Cristian. Sé que vas llegando a los estudios, pero evidentemente tu carrera es larga, pero pues te cayeron así, aunque creo que tú ya lo veías venir, ¿no? El hecho de que tengas muy poquito tiempo a la cabeza de los estudios y que te haya tocado esta celebración, no sé si te abruma, te alegra. ¿Cómo podríamos medir este encontronazo entre los planes que tú traes para los estudios y una celebración que va a ser gigantesca? Yo no veía venir que iba a estar en los estudios Churubusco, ¿eh? Eso no estaba en mi radar. En mi radar más bien estaba regresar a la academia, a la sociedad civil, que es de donde yo vengo, pero bueno, me invitaron otra vez, así como me invitaron hace 6 años, 7 ya años para ir a Procine, que era la primera vez que yo era funcionario público. Yo nunca había sido funcionario público, entonces, pues volví a aceptar, ¿no? Creo en el proyecto que trae la presidenta, entonces, pues yo dije, vamos a apoyarla. Es un terreno diferente a lo que yo siempre, a los espacios donde yo me desenvuelvo como pez en el agua, o así me siento cuando menos, ¿no? Pero dije, es un buen reto, me pareció que es un buen reto y un reto que dije, pues lo tomo. Y ya cuando dije que lo tomo, pues ahora tengo que responder al reto, ¿no? Al que es grande, es un reto grande. Entonces, y coincide con los festejos del 80 aniversario de Churubusco, eso es cierto, pero eso más bien me da la oportunidad de hacer las cosas que yo siempre he hecho, ¿no? Yo siempre he generado proyectos, he hecho cosas, y entonces, bueno, estos proyectos que estamos generando por el 80 aniversario, que tal vez sí son muchos, pero bueno, y se han ido sumando más y más, y como normalmente me cuesta mucho trabajo decir que no, entonces, acepto las ideas, y entonces lo fuimos creciendo y creciendo y creciendo, y ahora pues es un evento bastante grande de 4 meses prácticamente, ¿no?, de duración. Pero que creo que vamos a hacerlo bien, y además, pues no solamente el festejo, creo que es una manera de posicionar a Churubusco.
que se hable de Churubusco, que la gente voltee a ver a Churubusco y que la gente diga, mira, pues ahí está esos estudios emblemáticos, donde se han hecho más de 3,000 películas a lo largo de su historia, donde ahora se hacen muchas series, donde tiene un laboratorio que todavía funciona, ¿no? Donde tiene unas salas THX que han sido salas de referencia del sonido de las películas mexicanas, en fin, donde tiene una serie de atributos, tiene unos foros que ya nadie tiene, yo creo que ni en Los Ángeles tienen esos foros, ¿no? Yo creo que tal vez en alguna parte del mundo, pero en muy pocas tienen foros de ese tamaño, de esa altura, en fin, creo que tiene una serie de ventajas y los festejos, como te dije, pues nos sirven para posicionar cuando menos mediáticamente a los estudios. Posicionar o reposicionar, Cristian, porque yo que tengo la enorme fortuna de ir a festivales o de dar cursos en línea en donde se conecta y se inscribe gente, siempre les agradeceré, de otros países, principalmente Estados Unidos, España, Colombia, que son como donde está el gran público fuera de México, tienen a los estudios muy bien ubicados, saben de la existencia, probablemente nunca hayan visto fotos, probablemente nunca hayan visto un video, pero a la hora de ver películas y leer los créditos, la gente tiene de alguna forma ubicados a los estudios. Creo que tienes razón, es reposicionar a los estudios, ¿no? Otra vez ponerlos en el centro, digamos, un poco sería eso, y más en el centro del medio audiovisual y cinematográfico de México, ¿no? Ajá. Creo que en primer lugar es eso, después podemos pensar en América Latina, porque hay una serie de servicios que pensamos que podemos dar con el laboratorio en específico América Latina, ¿no? Y después, pues, lo que venga del mundo también, ¿no? Porque yo soy un convencido de que, yo no comparto mucho la idea de estos regresos fiscales de dinero, ¿no? De estos estímulos fiscales. Pienso que van a tener un límite, porque digo, tiene un límite eso, no puede ser bajar y bajar y bajar, porque, pues, ya no va a ser negocio para nadie si seguimos bajando. Y cuando llegue ese límite, va a haber otro tipo de cosas que van a ser el atractivo para que las producciones se vayan a uno u otro lado, ¿no? Y creo que debemos trabajar más en ese sentido que en ver si damos más o menos dinero de regreso, si logramos que el gobierno federal lo haga, que si todos los estados del país lo hagan. Creo que debemos pensar en cosas un poco a mediano y largo plazo. A la hora que hablas de beneficios fiscales, es lo que se hace en muchas otras partes del mundo, ¿no? Eh, Invitar a producciones de fuera del país, dándoles facilidades a la hora del pago de impuestos para que en lugar de filmar, por ejemplo, en Florida, vengan a filmar a la Ciudad de México, ¿no? A eso te refieres, nada Está más muy para contextualizarlo. Y ya entrando en ese tema, yo que tuve chance de recoger con los Patreons Cinegarage algunas de las dudas alrededor de los estudios Churubusco ahora que cumplen 80 años, una duda bien recurrente, Cristian, era cómo operan. Es decir, ¿es una empresa pública, es privada, es mitad y mitad? Hablando justo de producciones que pueden venir más allá de las nacionales, ¿cómo operan los estudios Churubusco? ¿De quién son, en pocas palabras? Son del Estado mexicano, es una empresa estatal, o sea, es Estudios Churubusco Azteca S.A. S.A. nada más, no es de CB, es de S.A. Y entonces sí es una empresa, funciona como una empresa, tenemos un consejo de administración, pero los socios son instituciones del mismo gobierno, ¿no? Del mismo estado. Entonces es propiedad del estado, no existe la intención de venderlos, no existe la intención de que alguien más entre a coadministrar los estudios. Mucha gente me ha preguntado que si este apoyo que Netflix va a dar implica que ellos van a tener parte de las decisiones de Churubusco, si van a ser parte copropietarios de Churubusco, para nada, ¿no? O sea, sí he recibido propuestas en ese sentido, o sea, eso sí te lo puedo decir, ¿no? He recibido propuestas de, pues queremos comprar los estudios Churubusco, ¿no? Por ejemplo, en algún momento, de alguna empresa, de alguna transnacional, ¿no? O también he recibido la propuesta, pues queremos alquilar todos los estudios Churubusco, que es prácticamente lo mismo, ¿no? Porque es perder el control de los estudios, pero para nada, no existe esa intención en ningún sentido, ¿no? Sí existe la intención de que, bueno, si existen aportaciones y hay apoyos para que esto se mejore para todo el gremio cinematográfico y audiovisual de México, es bienvenidas, ¿no?
pero no implica ningún compromiso de que forman parte de las decisiones o de que forman parte del consejo de administración o que son copropietarios, ¿no? Te lo aclaro porque sí me han hecho la pregunta ya varias veces, entonces pues entiendo que existe como el run de que eso puede suceder y no. Decimos desde ahora a 80 años de haberse fundado no, y no va a pasar jamás, Y ¿no? más bien estamos buscando que sea declarado los foros cinematográficos, parte del patrimonio artístico de México, ¿no? Ya se hizo hace algunos años ese intento, no se logró, nada más se logró entrar en el registro de edificios por parte del INBA, ¿no? Pero no como patrimonio artístico, que solamente hay 50 y tantos edificios en todo el país que están declarados como tales. Y si no logramos ese cometido, porque hay que pasar una serie de requisitos y pasos, porque el patrimonio artístico de Churubusco es prácticamente todo lo que se ha hecho, ¿no? La historia, lo que ha pasado por aquí. De alguna forma es intangible. Exactamente, es intangible, porque normalmente los edificios que están reconocidos como tales, porque tienen unos murales muy famosos, porque los hizo un arquitecto muy famoso, entonces el proyecto arquitectónico es artístico, esas son las características y esos son los criterios. Creo que podemos empezar a modificar también y pensar en el patrimonio artístico intangible que tienen y que significan esos edificios. Y si no lo logramos, pues vamos a buscar que sea patrimonio cultural de la Ciudad de México. En específico, el laboratorio, ¿no? A la hora del laboratorio, que era justo la otra pregunta que yo te quería hacer, es cómo funciona ese laboratorio, porque uno diría, bueno, las películas se ruedan en los foros, que ya más o menos los describiste, y mucha gente que haya pasado, yo me voy a atrever a decir, creo que son los únicos estudios en el mundo, Cristian, que tienen una estación de metro al lado. Yo no creo que eso tampoco pase en ninguna otra parte del planeta. Yo también. Pero quien haya pasado por ese tramo entre el Metro Ermita y el Metro General Anaya o por Avenida Churubusco habrá visto los últimos metros de los foros. Y uno dice, ahí se ruedan las películas y luego se llevan al laboratorio. El laboratorio es mucho más complejo y me gustaría que lo describieras antes de entrar a los detalles de las celebraciones, también para que la gente vea que los estudios Churubusco no es llegar y poner escenografías, luces, actores, actrices, rodar o grabar y salirse. Ahí hay trabajo todos los días en todos los edificios. Mira, el laboratorio era un espacio donde hasta las películas que no se filmaban en Churubusco se venían a revelar y a sacar positivos, ¿no? Cuando se filmaba todo en película, digamos, tú sabes que, y si no, para que la gente lo sepa también, normalmente se filmaba un día y en la noche se revelaba y se sacaba una copia positiva para que antes de empezar el siguiente día de rodaje Se revisara se todo. revisara todo y se viera antes de empezar otra secuencia, si esa secuencia ya había quedado bien o si había que repetir alguna toma, ¿no? Entonces, ese era el procedimiento. El laboratorio llegó un momento en que trabajaba 3 turnos, ¿no? 3 turnos de 8 horas y trabajaba las 24 horas, porque además no solamente eran las películas de aquí, eran las películas que estaban filmando en Guadalajara o en Monterrey o en Sonora y que se tenía que mandar en paquetería en este mismo procedimiento de verlas al día siguiente antes de empezar el rodaje, se tenía que enviar de alguna manera para que las viera el equipo de filmación antes de iniciar el siguiente día de rodaje. Entonces, era un laboratorio que funcionaba muy bien, muy reconocido, muy acreditado, hasta películas de Estados Unidos venían a revelarse y a positivarse aquí, y que cuando yo llegué aquí, bueno, existía un poco la idea de que más bien significaba un gasto, ¿no? Y que más bien a los estudios les convenía, pues, quitarlos, desaparecerlos y ahorrarnos, digamos, ese recurso. De hecho, yo sé que poco tiempo antes existían 30 trabajadores ahí, y ya habían reducido la plantilla a 15, reacomodando a esos otros 15 en diferentes puestos, ¿no? Lo cual, bueno, si no había un proyecto para recuperar el laboratorio y pensar que podía ser una fuente de ingresos más bien y dar un servicio al sector cinematográfico, bueno, me parecía lógico que pues sí, más bien quitaras un poco del gasto, ¿no? Pero lo que estamos viendo y lo que estamos trabajando junto con la Cineteca Nacional es que podemos hacer unir fuerzas, porque ellos tienen una parte del proceso y nosotros tenemos otra, unir fuerzas y ofrecer servicios de restauración, revelado,
Dentro de poco se van a tener que sacar internegativos y copias positivas de películas que ya tienen más de 100 años, y conforme pase el tiempo, pues parte del patrimonio cinematográfico de toda América Latina, pues se va a empezar a desaparecer si no sacamos, Sí, si no hacemos algo con eso. a desaparecer físicamente. Estamos hablando de una desaparición física, Y ¿sí? como sabemos que la película es el único soporte que podemos decir que aguanta 120 años, pues es el mejor medio de resguardo, no el LTO, no de otro tipo de material, de materiales digitalizados, sino es la película, ¿no? Lo otro puede servir para usarlo, para proyectarlo, para hacer muchas cosas, pero el resguardo, digamos, de la memoria debe ser en película. Y ya va a empezar a suceder. De todo lo que vimos con la Cineteca, es que esto puede ser una fuente más bien de negocio, hasta de negocio, ¿no? Además de la Claro. conservación del patrimonio. Entonces, queremos es un laboratorio que ahorita funciona, que revela 8 milímetros, bueno, Super 8, ¿te acuerdas del famoso Super 8? Sí, 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 16 claro. milímetros y 35 milímetros, ¿no? En blanco y negro y todos los formatos, en color solamente 16 milímetros, porque la de 35 le faltan unas refacciones. Y justo ese tipo de cosas, más bien, queremos otra vez dejarlo al 100% todos los equipos funcionando para que sea un referente para América Latina en donde puede. Ya prácticamente no hay laboratorios, hay muy pocos, hay unos cuantos privados. En América Latina yo no sé de un país que tenga otro que sea público, ¿no? Ajá. Que pertenezca al Estado, y entonces queremos conservarlo, queremos ese solito que buscar que se declare Patrimonio Cultural de la Ciudad de México, y que de esa manera a nadie se le va a ocurrir nunca desaparecerlo, quitarlo, venderlo, etcétera. A mí me parece importantísimo, más allá del valor, lo voy a decir de esa forma, porque estoy hablando muy a bote pronto, sentimental que pueda tener el espacio y las máquinas, o sea, la de películas que han pasado, ¿no? Por todas esas máquinas y por todos esos procesos. Y además los trabajadores de ahí, bueno, aquí era famosa Lupita, ¿no? Que cortaba los negativos no solamente de aquí de Churubusco, sino de las escuelas de cine, del CUEC, del CCC. O sea, cuando yo estudié en el CUEC, pues Lupita era la que cortaba era la experta en cortar los negativos, ¿no? Entonces, pues para muchos significa muchas cosas, esos laboratorios, como tú dices, sentimentalmente también, pero creo que no solamente eso, creo que puede dar un Claro, servicio y pueden ser útiles todavía, ¿no? profesional y de altura, porque la experiencia que tiene la gente que está ahí también tampoco se puede medir. Y el otro factor es que yo creo que se va a venir una moda de volver a filmar en película. De hecho, ya está viendo, ya gente está filmando en Super 8, por ejemplo, ya hay mucha gente que está experimentando con el Super 8. Reigadas acaba de hacer su última película en 35 milímetros, se reveló y se positivó aquí en Churubusco y todo salió muy bien. Entonces creo que va a regresar. Ahorita ya nos han hablado de 2 o 3 proyectos que están filmándose en 16 milímetros y que van a venir a Churubusco a revelarse. Y bueno, las escuelas, el CUEC, el CCC y otras escuelas de cine se están acercando a nosotros para hacer convenios, porque les hacemos un precio amigo, digamos, un precio Precio educativo, estudiante. precio estudiante, para que vengan a Churubusco a revelar sus materiales y tengan la práctica los chicos. A mí me parece perfecto que tengan la práctica de trabajar en película, porque es otra forma de abordar hasta el rodaje, ¿no? Entonces creo que viene un boom para el laboratorio. Ustedes ya conocen al Patreon Cine Garage. Es un espacio en donde solamente la gente elegida, la gente suscrita, la gente que es parte integral de este proyecto y de este podcast puede disfrutar de un contenido que generamos única y exclusivamente para ellos y ellas. Todo se encuentra en www.patreon.com/cinegarage. Ustedes pueden ir a esa dirección, suscribirse y a partir de ese momento disfrutar no solamente de todo el contenido que ya tenemos ahí generado para esta gente exclusiva, amante y corazón del proyecto Cine Garage, sino de todo el contenido que generamos día con día alrededor del cine. Críticas a estrenos en cine, en televisión, series, películas. Tenemos entrevista, cobertura de festivales y material exclusivo para nuestros suscriptores. Con la suscripción que ustedes mes con mes depositan ahí,
y que creo que vale la pena intentarlo, ustedes soportan a este podcast Cine Garage. Es gracias a esa aportación que nosotros podemos seguir produciendo este podcast, uno de los más importantes de cine en Hispanoamérica, escuchado en más de 40 países y generado orgullosamente en México. Suscríbanse en www.patreon.com/Cine Garage, como ya lo hicieron Jorge Avilés, Mitch, Nana Yatsin, Dorinda Moreno, Julio Toledo, Don Hact, Joali Soria, Rodrigo Solé, Diego Imanol, Ana Tamayo. Ellos son solamente los seleccionados para ser mencionados en este episodio, pero ahí somos muchísimos ya y seremos cada día más. Vengan, apoyen al proyecto Cine Garage, apoyen a la producción de este podcast y disfruten del material exclusivo que tenemos para ustedes en www.patreon.com/Cine Garage. Ahora, las celebraciones. Yo a la hora de presentar este podcast, Cristian decía, pues bueno, sí, creo que son los estudios más importantes de Latinoamérica. Ha pasado muchísimo por ahí. Prácticamente todas las imágenes que nos han educado desde el cine nacional, tanto en la tele como en el cine, como en el DVD, como en todas esas imágenes de alguna forma están conectadas con los estudios Churubusco. Son celebraciones que nos pueden abarcar, como decíamos al inicio, en un día, en una fiesta, en un concierto. Tenía que ser, yo creo, como lo planearon. Son celebraciones bien grandes, Cristian, que me gustaría, si tienes chance, de contarle a la gente más o menos por dónde van a caminar, porque de nuevo, vamos desde el billete que Ella sacó lanzó Lotería Nacional hasta conciertos, que la gente creo que no se imaginaba que podía haber conciertos alrededor de los festejos de los estudios Churubusco. Mira, iniciamos efectivamente con la develación del billete de la Lotería Nacional, que fue la semana pasada, el viernes pasado. El 5 de septiembre, fue el sorteo, ¿no? Aquí mucha gente en Churubusco compró sus billetes y creo que nadie nos sacamos ni reintegros, ¿no? Y después viene como segunda celebración, es que en el marco del aniversario se realizó, porque ya terminó hace un rato, terminó a las 3 de la tarde, un foro de industria que se llama MEXAV, México Audiovisual, que está coorganizado con Canacine, Churubusco, Canacine, y apoyado por la MAC, la Federación de Productores de México, esta que se fundó ahora en el Festival de Guadalajara. ¿Quién más apoya? IMCINE también lo apoya y también lo apoya Netflix, ¿no? Entonces hicimos un gran foro donde se hicieron 13 mesas de trabajo, asistió mucha gente, más o menos tuvimos un registro de 500 personas del medio audiovisual, tuvimos una presencia permanente en 2 foros porque había 2 mesas al mismo tiempo, más o menos hubo entre 300 y 400 personas permanentes. Yo pensé que eso no se iba a hacer, pero no, la gente que vino y se quedó todos los días, como lo que pasa en los festivales, ¿no? De que hay 4 películas buenas al mismo tiempo y tú tienes que optar por cuáles ves porque no puedes ver todas. Entonces aquí pasó lo mismo con las mesas, eran simultáneas y la gente quería estar en todas las mesas y tenía que optar por una o por otra. Y por los comentarios que me han dado y que me han dicho que hay en redes, pues parece ser que la gente pues agradece que otra vez Churubusco se le invierta o se les ponga como la tecnología de punta, que los foros se remodelen, o sea, creo que se vuelva sustentable. Creo que eso es algo muy agradecido, ¿no? Que estemos pensando en un proyecto de energía solar, de recuperación de agua de lluvia, de reciclaje de las aguas, ¿no? Ya usadas. Entonces, creo que eso fue muy bien visto. Creo que eso debe ser emocionante, el hecho de que atrás y alrededor de los planes que hay para tener a los estudios al día, que creo que de muchas formas lo han estado siempre, hay apoyo tanto de la gente, es decir, la gente que ve cine, como de la gente que hace cine, y como que sí hay un consenso en decir tenemos que mantener esto para nosotros, con nosotros, vivo, activo y actual. Creo que eso debe ser emocionante. Sí, y creo que es un gran reto, porque ya convencimos al gobierno de que nos apoyara,
y nos vamos a tener una inversión de 268 millones de pesos para esta remodelación que va a ser a lo largo de 4 años y medio, porque vamos a remodelar, son 9 foros los que tenemos, vamos a remodelar uno cada semestre porque no podemos cerrar Churubusco. Claro. Entonces eso nos va a llevar 4 años y medio, ¿no? Entonces prácticamente cuando termine el sexenio, porque nos quedan 5 años, ya casi llegamos al primero, se fue muy rápido el tiempo, entonces nos quedan 5, entonces cuando casi estemos a punto de terminar, vamos a terminar la remodelación completa. Antes sí haremos la remodelación tecnológica de las salas THX, de las salas de corrección de color. Queremos comprar equipo, digamos, ya tenemos aprobado también eso para que Churubusco no solamente dé servicios a la producción, sino que también vuelva a producir, ¿no? Aquí se ha producido en otras épocas el Centro de Producción de Cortometraje, se hicieron muchas producciones donde muchos de nuestros cineastas famosos pues fue donde empezaron y donde se formaron Claro. y donde hicieron sus primeros pininos. Y vamos a tener ahí un apoyo, está anunciado un apoyo de Netflix por $2 millones, ¿no? Que más o menos equivalen a 38 millones de pesos. Entonces estamos hablando de una inversión de 300 millones de pesos para recuperar Churubusco en todas sus áreas. El tercer evento va a ser 2 exposiciones que vamos a inaugurar en las rejas de la Cineteca de las Artes y de la Cineteca de Joco, ¿no? Donde está la tradicional Cineteca Nacional, porque el 18 se inauguran esas 2 exposiciones, ya oficialmente, y ese día también vamos a cancelar un timbre postal. Entonces ese día que se inauguran 2 expos y se cancela un timbre postal que va a quedar bien bonito, y ellos hacen además no solamente el timbre en planillas como se hacía tradicionalmente, sino ahora hacen unas hojas como de coleccionista, ¿no? Donde viene un timbre, viene la ficha técnica y atrás viene por qué es la celebración y qué significa Estudios Churubusco, ¿no? Después el 25 vamos a presentar 2 libros. Un libro dedicado a los trabajadores, que creo que es una deuda que se tenía con nosotros, Sí. porque una cosa es los trabajadores que salen en los créditos de las películas, ¿no? Y otra cosa es los trabajadores que hacen que esto se sostenga, y que ellos no salen en los créditos de las películas, pero son los que dan mantenimiento a los foros, Exacto. la cuestión de la energía, la cuestión de la plomería, la limpieza, en fin, todas esas áreas, los carpinteros que arreglan las puertas, o sea, y que nunca aparecen, ¿no? Entonces nosotros decidimos que el festejo de los 80 años iba a estar dedicado a ellos. Y entonces es un libro elaborado en base a testimonios de 27 trabajadores, o 24 trabajadores más bien, y la güera, la que vende los Afuera en los tacos. Churubusco, también forma parte del libro. Sí. El señor que vende los tamales también forma parte del libro, y el señor Piña que fabrica los zapatos, no sé si ubicas, aquí estaba en la glorieta de General Anaya cuando era glorieta. Él fabricó zapatos para muchas producciones, ¿no? Entonces son los 3 personajes, digamos, externos que no forman parte de la nómina de Xochimilco, pero que decidimos incluir. Entonces, en base a estas 27 voces se arma un coro a varias voces con diferentes temas, donde ellos van exponiendo sus experiencias y en base a las preguntas que se le hicieron. Va a ser un libro bien bonito, o sea, me parece que es bien bonito, porque nadie más escribe. Solamente lo que se hizo fue hacer las entrevistas, hacer la recuperación de las transcribirlas, ordenarlas por temas y decidir un poco la curaduría de dónde entraban los párrafos, pero no hay ninguna palabra de nadie que no sea la de ellos, ¿no? ¿Y ese libro dónde lo va a poder conseguir la gente? Pues mira, ese libro lo vamos a tener aquí en Churubusco, lo presentamos aquí el 25 de septiembre, y a partir de ahí, pues algunos los vamos a donar, otros los vamos a vender. Es un libro pues va a ser de pasta dura, de más o menos De colección. páginas, de colección, etcétera. Y vamos a imprimir otro libro que también lo presentaremos en la misma fecha, que es el 4º tomo de una serie que se hizo de 3 tomos. Cuando cumplió 70 años los Churubusco, se hizo 3 tomos de algo que llamaron La Fábrica de Sueños, ¿no? Es el título de esa colección. Historias, imágenes y sonidos, Estudios Churubusco, 80 años de ser la casa del cine mexicano. Es el título, pero va a ser del mismo tamaño, el mismo formato, todo como para que sí forme parte del sea el 4º tomo de esa colección, ¿no? Son los 2 libros Muy que bien. presentaremos el 25. Para eso hemos contado con un apoyo importantísimo de
del Archivo General de la Nación, la parte de memoria histórica del Archivo General de la Nación. Prácticamente ellos hicieron la investigación, las entrevistas, o sea, sin ellos no lo hubiéramos podido hacer para los 2 libros. Después, a partir de octubre, convocamos a unos especialistas en cine y críticos y les preguntábamos, a ver, quiero que nos digas cuáles fueron tus 3 principales películas de cada década de Churubusco. Y entonces las películas que tuvieron más coincidencias fueron las que decidimos, bueno, pusimos número 1 tal y número 2 tal, por si no la conseguíamos, ¿no? Porque como sabemos, Sí, con muchos de los opción. derechos los tiene Claro Video, otros muchos los tiene Televisa, y no siempre acceden a apoyar este tipo de causas. Entonces ahora sí Televisa accedió a prestarnos 2 de las películas que se escogieron, ¿no? Entonces vamos a pasar durante 8 semanas estas películas en la Cineteca Nacional con entrada gratuita, no, en la Cineteca de las Artes, perdón, con entrada gratuita y cada una comentada en su primer día de exhibición por un crítico o un participante de la película. Muy bien. Entonces ahí va a ser un ciclo largo que empieza en octubre, acaba en diciembre. Entonces esa es otra parte del festejo. Creo que va a ser importante, es gratis, la gente puede volver a ver Macario, La Perla, El cadáver de la señora Morales, Mecánica Nacional, o sea, puede ver una serie de películas que ahí se van a exhibir. Con esas mismas películas vamos a hacer una muestra en el Festival de La Habana. Esta Que es a fin de año. a fin de año, va a ser del 4 al 14 al 13 de diciembre, y van a ser como un homenaje también a Estudios Churubusco, Qué bonito. van a ser 7 películas de esas 11 que sí nos autorizaron que se fueran a Cuba, porque también allá hay una cuestión política por ser Cuba, Claro. entonces el Claro. bloqueo y sabemos esas cosas, entonces van a ser 7 películas las que van a pasar allá, ¿no? Y aparte vamos a hacer una serie de conciertos, efectivamente, ¿no? Va a ser un concierto de videojuegos, que ese es ya próximamente, bueno, es el primero, va a ser el 4 de octubre, ¿no? Entonces, una orquesta filarmónica de Tlalpan, digamos, tenemos un trabajo cercano con la Sociedad de Actores y Compositores de México, y entonces ellos están pagando a los compositores para que cada compositor componga una pieza, ¿no? Sobre lo que voy a contar, y se presentan en vivo, ¿no? Entonces, la primera es sobre videojuegos, que está causando mucho interés, o sea, es impresionante. Seguro. Sí, ya nos están Sí. escribiendo que dónde compran los boletos, que dónde se inscribe, porque además de que se van a pasar va a suceder en una sala emblemática de aquí, que tú la debes conocer muy bien, que es la Sala Silvestre Revueltas. Sí. Entonces ahí se exhibe y ahí va a estar la orquesta de Tlalpan, se van a exhibir y en el lobby de esa sala, que es muy grande, se van a instalar videojuegos para que los chavos jueguen. El segundo es el 23 de octubre y es un experimento que estamos haciendo. Se nos ocurrió que por qué no sacábamos pedazos, secuencias de las películas que vamos a exhibir en la Cineteca, ¿no? De las emblemáticas de cada década. Y con eso armábamos una gran película. Y esa película musicalizada en vivo por una orquesta, que es la orquesta residente Vórtice de aquí de Churubusco, tenemos como una orquesta residente, entonces dirigida por Felipe Pérez Santiago. Toda la SACMEX, esa que es muy grande, la vamos a dividir como en 4 compositores, que cada uno va a componer una parte y se va a presentar en vivo el 23 de octubre en un foro grande de aquí de Churubusco. Nosotros consideramos que ese es como nuestro acto central, pero también puede ser nuestro fracaso principal, porque es totalmente un experimento. Ya conseguimos la autorización de 6 películas, porque no es fácil. Ok. O sea, No, una cosa no. es que te la presten para exhibirla y otra que te la presten para que saques las secuencias de la película, además secuencias que no tengan diálogo, para que no se vea raro que está en... Muevan la boca. Exactamente, y solamente haya música en vivo, entonces son fragmentos que no tengan diálogo, que intentemos que tengan una coherencia, ¿no? Que intentemos que se narre algo entre todos los fragmentos. Entonces creo que va a ser un experimento, estamos trabajando en ello, va a ser, pues vamos a ver a qué resultado llegamos, pero ahí sí. Y luego tenemos el 6 de diciembre, sacamos una convocatoria para hacer cortometrajes con material de stock de Churubusco.
Entonces conseguimos algún documental que se había hecho aquí de Churubusco, fotos que nos han dado los trabajadores, que había aquí también en un centro de documentación que se estaba formando. El Canal 11 y el Canal 22 nos dieron reportajes que han hecho a lo largo de su historia, ¿no? Para que se pusieran en una plataforma. Y era el material con el que tenían que trabajar la gente que quisiera participar en la convocatoria. Además, podían venir y filmar algo si querían, pero la base tenía que ser el material de stock. Entonces, bueno, Claro. respondían a la convocatoria, hay 7 ganados, 7 que, digamos, son los que se van a 7 compositores diferentes, van a musicalizarlos, se presentan en vivo el 6 de diciembre aquí, y además, eso sí, se les va, como son películas, tenemos todos los derechos, a ellas sí se les va a integrar la música y se van a pasar en los canales públicos de televisión, ¿no? Otro que estamos haciendo como parte del homenaje es que de estas entrevistas que se hicieron a los trabajadores, estamos haciendo 30 cápsulas de audiovisuales, 30. 30, y 30 cápsulas de radio, ¿no? Y las cápsulas audiovisuales empezaron a pasar la semana pasada en los canales públicos, todos nos están apoyando, el 22, el 11, el 14, el 21, todos nos decidieron que sí le entraban al asunto. Entonces pasa un día y 2 días más, y luego al cuarto día viene otra cápsula, y así estamos, ¿no? Y las de radio van a empezar a pasarse en octubre. Está buenísima la fiesta, Cristian. Como penúltimo evento tenemos una exposición en las rejas de Chapultepec. Todas las exposiciones son dedicadas a los trabajadores. O sea, aparecen en las fotos trabajadores. Es el making of, o a trabajadores comiendo, o trabajadores en otra actitud. Pero todas las 3 exposiciones de las artes de Joco y las de las rejas de Chapultepec son dedicadas a los trabajadores. Allá la inauguramos el 15 de diciembre, que me parece una muy buena época, porque es cuando nos visita mucha gente de provincia, mucha gente pasea por ese lugar. Entonces me parece muy padre que la gente vea pues lo que ha sido la historia, parte de la historia de nuestro cine, ¿no? Entonces esa va a durar del 15 de diciembre al 25 de enero. Y la última convocamos a artistas plásticos. 8 artistas plásticos decidieron entrar al proyecto, 4 hombres y 4 mujeres. Entonces vamos a hacer una carpeta de grabados, donde solidariamente ellos están poniendo su creatividad, su arte y su trabajo para este proyecto, ¿no? Entonces vamos a hacer unas carpetas con 8 grabados, 1 por cada década, 4 Wow. hombres, 4 mujeres, que los vamos a hacer más grandes también para presentarlos en exposiciones itinerantes que puede ir por otros lados, y que esas carpetas, pues, esas sí van a ser un obsequio, digamos, para personas que nos interese, o que hayan estado muy ligadas a Churubusco, o que nos interese que estén cercanas a Churubusco, etcétera. Vamos a hacer esa carpeta, que va a ser pública, porque sí se va a poder itinerar, pero para un grupo de personas va a ser como, pues, un regalo importante para el festejo de Churubusco, ¿no? Y con eso cerramos, supongo Con eso cierran. supongo que después habrá una fiesta, y que ya a ver si llegamos a la fiesta, pero Ah, bueno. Mira, yo con que me lleven a comentar una película en La Habana, yo con eso me conformo. perfecto, perfecto. Pero mira lo que son las cosas, quien cumple años son los estudios y quien va a dar los regalos son los estudios, lo cual me parece realmente sorprendente y de aplauso. Cristian, yo lo decía al inicio, hay muchas memorias cruzadas en los estudios, creo que los festejos lo reflejan. Te quiero desear muchísima suerte en todo lo que viene, decirte que aquí estás y negarás para lo que quieran promover, difundir. En la página de los estudios está la información ya completamente detallada, ¿verdad? Sobre los festejos. Yo supongo, ¿eh? Supongo que sí, entonces, Y si no, nosotros iremos informando. pero no, sí, sí, no, Tú sí debe estar, despreocúpate. sí debe estar, y además va a haber ahí un evento de los fotógrafos de la Asociación de Cinefotógrafos de México, va a estar metida en octubre, junto con otra de la Asociación de los Trabajadores de Arte, ¿no? También va a estar ahí en octubre, y vamos a tener visitas de productores de otros lados del mundo también, que quieren conocer los estudios Churubusco. Entonces, bueno, queremos que esto se vuelva a posicionar como, pues, la casa del cine mexicano y del audiovisual, porque ya hay que hablar también del audiovisual Sí. mexicano, y estamos trabajando para eso, ¿no?
Bueno, pues yo creo que están haciendo un gran trabajo, yo creo que todo va a salir muy bien. Un aplauso a toda la gente que trabaja contigo y a toda la gente que ha estado desde siempre en los estudios Churubusco. Muchísima suerte, muy feliz cumpleaños número 80 y aquí nos encontramos, Cristian, para cualquier cosa que necesiten. Pues muchas gracias y sí, te tomaremos la palabra, ¿eh? Ahí estoy, ¿no? Yo ahí estoy puesto. Y te vamos a invitar a los eventos y tal vez no a La Habana, pero sí te invitamos a comentar alguna película No, aquí en hombre, la yo Cineteca feliz. de las Artes. Yo feliz, aunque sea la calle de La Habana, yo para los estudios y trabajar con ustedes siempre estoy dispuesto, ya lo sabes. Muchísimas gracias. Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a Cine Garage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. Cine Garage es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen.